hoy iniciamos formalmente la concertación social en Extremadura. Y la iniciamos convencidos de que ese es el camino, de que esta es una región en la que no puede gobernarse ni solos ni a solas. Esta región no puede ser gobernada ni solos ni a solas. Solos y a solas se pueden hacer anuncios, pero gobernar no. Gobernar es otra cosa. Gobernar es estar pendiente de los problemas de la gente, es intentar hacer de su vida algo distinto a aquello a lo que están destinados o predestinados. Y eso lo hacemos y decimos hacerlo reconociendo que además no hay mayoría absoluta alguna. Es todavía más necesario y más obligatorio el diálogo y la concertación. Lo iniciamos hoy con un documento que le hemos hecho entrega para que en el plazo de una semana, 10 días, nos hagan alegaciones y podamos, a partir de ahí, iniciar un proceso que no debe durar más de un mes. A mí me gustaría que ese documento que firmemos en octubre tenga plazos y tenga fechas. Porque si no ocurre lo que ocurrió. ¿Se acuerda alguien de lo que era el plan E o el plan 3E? Nunca más se volvió a hablar de él. Nunca nadie más lo volvió a poner encima de la mesa. Sirvió para ríos de tinta y entonces, como no me gustaría caer en los mismos errores, hay que dejar muy claro plazos y fechas. Para que la gente sepa que no vamos a firmar solo un papel, que vamos a firmar un compromiso y que de por medio están las palabras.